Bienvenidos y bienvenidas a este bestiario de Oscuro Z, donde damos voz a las historias que existen y existirán en este mundo oscuro. Hola amigos, bienvenidos y bienvenidas al bestiario de Oscuro Z. Hoy tenemos unas nuevas historias relatadas por ustedes, los suscriptores. Hoy me mandaron algunas historias sobrenaturales y comencemos con ella. El señor Uriel, él me manda la siguiente historia. Él dice que él vive en la casa de sus padres desde hace más de 50 años y que en su casa era todo normal desde cuando él era niño. Nunca había pasado nada sobrenatural, nada extraordinario, simplemente ellos vivían ahí tranquilamente, pero dice que en una ocasión uno de sus familiares llegó a vivir ahí y vivió con ellos 5 años. No hubo ningún problema mientras él vivió. Por desgracia el familiar pues falleció, se fue de este plano terrenal y pues se le hizo el cortejo fúnebre, se enterró. Medio año después dice que en el cuarto donde vivía ese familiar empezaron a escucharse ruidos extraños. Él no sabía por qué. Al principio le atribuyeron esos ruidos extraños a ratas o tal vez eh, la casa a veces hacía ruidos, pero era porque se iba modificando, eh, no sé, ellos decían que como que se iba acoplando la casa a algún sentido, que sí había ruidos, pero ellos escuchaban cómo movían las sillas de ese cuarto, cómo se movía la cama. A veces cuando se metían había cuadros que estaban colocados, estaban tirados en el suelo. Entonces ellos no entendían por qué pasaba eso. Le quisieron dar explicaciones de 1000 formas: animales, ratas, culebras, movimientos tectónicos, terremotos, microsismos pequeños, algo así, una situación para que darle una explicación lógica y coherente a lo que estaba pasando, o una explicación a lo que le estaba pasando, pero la realidad es que no sabían qué estaba pasando en la casa. Entonces dice que le contaron al sacerdote, ya que ellos eran muy católicos, y fueron con el sacerdote y le comentaron. El sacerdote pues dijo, pues puede ser cualquier cosa, hijos, no se espanten, recen, estén con Dios y todo eso. Entonces dice que estuvieron como 3 meses haciendo rezos, oraciones, prendieron velas y todo, pero seguía el ruido, hasta que una noche dice que vieron cómo la puerta de ese cuarto se abrió y salió una sombra. Ellos se espantaron mucho porque realmente ellos estaban cenando cuando se abrió la puerta, ya que el cuarto daba exactamente hacia el comedor. Entonces ellos se quedaron de 6 y vieron como una sombra pasó a gran velocidad y se salió de la casa. Entonces en ese instante pues sí, ya les dio mucho miedo porque decían, no, es que es ilógico lo que estamos viendo, no puede ser posible esto. Entonces ya fueron de nuevo con el padre y le contaron. Y el padre simplemente les dijo, está bien hijos, voy a ir a bendecir la casa por cualquier cosa. Voy a bendecir la casa y pues no va a haber ningún problema. Entonces dice que 2 días después fue el padre, bendijo el cuarto, bendijo toda la casa, y que dice que gracias a eso, pues esos fenómenos sobrenaturales desaparecieron. Ya después de como 2, 3 años empezaron ellos a platicar la situación, porque al principio se les hacía incómodo platicar esta situación porque pensaban se van a burlar de nosotros, nos van a decir que estamos locos, que pues que eran fantasías de nosotros. Hasta que una señora le dijo, tal vez el alma de su pariente se quedó ahí y quería que tal vez que le rezaran, que le pusieran una misa o que le prendieran velas o no sé, dice. Y así quedó. Entonces dice ellos que pues la realidad no saben si fue el alma de su familiar que falleció ahí o simplemente fueron espíritus de oscuridad que estaban dentro de su casa y que podían hacer esas situaciones que pues que a veces pues pueden ser sobrenaturales, y en otras cosas, en otras situaciones pueden ser que sean animales o cosas normales que pasen dentro de un hogar. Miren amigos, como siempre les digo, es algo sorprendente y puede ser que sí, puede ser, como ya les he dicho en otros relatos, que hay gente que se aferra tanto a un lugar que cuando ellos fallecen, sus almas no quieren trascender porque no aceptan que están muertos, simplemente ellos piensan que siguen vivos ahí y que por eso siguen ahí en la casa, no lo aceptan.
En la religión católica se dice que por eso se hacen eh, el novenario y luego al año otra vez se hace una misa para que ellos ya se retiren y sepan que ya, pues que ya no están en este plano terrenal. Pero en otras situaciones hay gente que no cree en nada de eso. Hay otras religiones que dicen, pues si ya te moriste y que pues ya estás muerto. Y no creen en que el espíritu siga vagando y que pues por eso a veces pasan esas situaciones porque muchas almas quedan penando por situaciones, por la forma de morir, la manera de morir, en accidentes o que hayan sido pues una muerte trágica cuando ellos menos se lo esperan. Tantos tipos de cosas que pueden pasar y los expertos en estas cosas sobrenaturales mencionan eso, que muchas veces los espíritus pues no quieren irse, de retirarse porque no aceptan que ya no deben de estar en este plano terrenal y esos son los que dicen que son los espectros, los fantasmas que andan penando dentro de los hogares o de otros lugares determinados. Y aquí va una segunda historia, amigos, que es igualmente sorprendente, es del señor Javier. El señor Javier me comenta lo siguiente. Él dice que hace unos 10 años atrás él vivía con su esposa y que por desgracia su esposa tuvo una enfermedad muy grave y pues tuvo que partir de este mundo terrenal. Y pues él ya dice que pues que realmente él amaba a su mujer, que él era fiel, que él nunca engañó a su mujer, que no, que tenía sus hijos, se dedicó a trabajar, a hacer cosas honorables para ellos, para que crecieran y fueran felices. Y dice que él con el tiempo, cuando ya sus hijos eran ya, pues ya grandes, ya tenían nietos y todo eso, pues lo dejaron en su casa, él solo, ¿no? Él vivía solo, tranquilo, y pues realmente decía que él no tenía necesidad de juntarse con nadie porque pues él su soledad se sentía feliz con ello. Y eso no lo hacía menos o más hombre, simplemente decía que era su forma de vivir y que él ya había dado frutos, que decía sus frutos eran sus hijos y ya tenía nietos y que la única mujer que él amó era su esposa. Entonces esto quedó así y pasó el tiempo. Entonces dice que en una ocasión ya estando en su casa, él viendo la televisión, eh, pasó un programa que él en ese momento se recordó del programa que a su mujer le gustaba ver con él. Entonces simplemente él estaba ahí recordando y empezó a, pues, a tener recuerdos y pensamientos de su esposa. Cuando él sintió como que algo le acarició el pelo. En ese instante él se espantó porque dijo, ay, ¿qué fue eso? Se quedó de a seis y pues volteó por todos lados y no había nadie porque él sabía que estaba en su casa solo. Entonces dice que pues que fue la primera vez que le pasó esta situación. No lo tomó mucho en cuenta, él pensó que había sido algo que podría ser una reacción natural. Entonces dice que con el tiempo se dio cuenta que cada vez que veía esa película, ese programa que tanto le gustaba a su esposa, sentía eso como que alguien le acariciaba su pelo. Entonces él nunca supo si fue algo sobrenatural o simplemente era una reacción de su cuerpo por sentir esa sensación o por sentir ese sentimiento cada vez que él veía ese tipo de película que a su mujer y a él le gustaba tanto y pues las dos se quedaban siempre viéndola porque era una película que mucho les agradaba. Y eso es lo que le pasó al Señor. Miren, amigos y amigas, es sorprendente lo que puede pasar. Puede ser que simplemente sean sentimientos, puede ser que simplemente sea una reacción biológica de su cuerpo al recordar esos sentimientos cuando veía ese programa o esa película como él menciona y por eso siente ese como acariciar en el pelo. Pero la realidad, como les digo, en estas cosas sobrenaturales nadie sabe la realidad. Puede ser que sí sea la persona, el alma de su esposa que lo consuela en esos momentos de aflicción cuando ve esa película o simplemente una reacción de su cuerpo biológica. Pero pues como les digo, ¿quiénes somos nosotros para negar las cosas sobrenaturales que puedan pasar en este mundo sobrenatural? Y esa es su historia del Señor. Yéndonos con una tercera historia, amigos, aquí viene una historia media rara que no la había escuchado, pero puede pasar. Esta dice que es de la señora
Clotilde, la señora Clotilde nos cuenta lo siguiente. Ella menciona que ella tenía 4 perros y que ella los amaba mucho. Ella no tenía hijos, simplemente convivía con sus perritos, pero por desgracia pues los perritos pues fueron partiendo de este mundo terrenal y se fueron yendo. Entonces ella empezó a quedarse con más pocos perros. Al final del tiempo todos sus animales se fueron, pero decía que lo sorprendente, que ella decía que en ocasiones lo sentía cuando ella estaba en su recámara o cuando ella estaba sentada, sentía esa sensación como cuando estaban vivos sus animalitos, que se subían encima de ella o que su gatito se acariciaba en su pierna, en su brazo. Sentía esas sensaciones. Al principio pensó ella que pues que era la situación de tristeza que tenía, porque sus animalitos los tuvo casi toda su vida y por desgracia pues tuvieron que partir de este mundo terrenal. Entonces dice que pues que su situación así estuvo por muchos años, sintiendo esa sensación de que sus animales seguían ahí en su casa y que nunca dio una explicación lógica y coherente a lo que ella sentía. Pero ya después de investigación y todo eso, en una ocasión una de sus sobrinas le comentó que pues podía ser que el espíritu de sus animalitos que tanto la querían y también ella que quería tanto a ellos, se quedaron ahí con ella en su casa y por eso ella sentía esas sensaciones que en ocasiones sentía como se subían encima de su cama o sentía que la acariciaban o algo, pero era por esa sensación. Y como siempre se platica, pues no se sabe las situaciones, pero pueden pasar, amigos. ¿Cuántas historias sobre animales, espectros fantasmales puede aparecer en este mundo terrenal? Y hay muchos videos, luego hay apariciones y comentarios y todo eso, que cuando parte de este mundo terrenal algún animalito, luego ven a través de las cámaras de video ese fantasma, ese espectro. Hay gente que dice que simplemente son imaginación de las personas, otros dicen que sí puede ser real, pero la realidad es que nadie sabe sobre esto, porque quien ha muerto y luego ha regresado de la muerte para contar, hay historias que dicen que sí, pero los doctores y otras personas dicen que simplemente son alucinaciones, que no es real lo que ellos vivieron, simplemente las células del cuerpo van muriendo y ellos por eso empiezan a alucinar con esas situaciones del cielo, que ven cosas. Pero la realidad, como siempre les digo, en estas cosas sobrenaturales nadie tiene la última palabra. Puede ser que sea real, puede ser que sea mentira. Uno, ¿quién es para decir si es real o mentira? Simplemente hay que creer, y los que no crean pues tienen todo su derecho de no creer en estas historias. Y esas son las 3 historias que les cuento de seres que aparecieron después de haberse partido de este mundo terrenal. Y nos vemos muy pronto hasta otros videos, amigas y amigos de este bestiario. Hasta luego.